Marido inventó historias contra esposa en tribunal, pero video mostró la verdad. El aire acondicionado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México luchaba contra el calor sofocante de septiembre. Elena Morales ajustó nerviosamente su blusa azul marino mientras esperaba en el pasillo del tercer piso, sus manos húmedas por el sudor que no tenía nada que ver con el clima. A sus 34 años, jamás había imaginado que estaría sentada en esos pasillos de mármol gris, esperando que un juez decidiera el destino de su hija. Elena, respira hondo, le susurró Carmen, su hermana menor, mientras le tomaba la mano. Sabemos la verdad, y eso es lo que importa. Pero Elena no podía respirar hondo. No cuando Roberto, su esposo de 10 años, estaba del otro lado de ese pasillo con su abogado, planeando quién sabe qué nuevas mentiras para presentar ante el juez. Lo conocía demasiado bien. Había perfeccionado el arte de la manipulación durante años, primero con ella, y ahora con el sistema judicial. La puerta del despacho del licenciado Hernández se abrió, y su abogado asomó la cabeza. Raúl Hernández era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión perpetuamente preocupada que se había intensificado desde que tomó el caso de Elena. «Ya es hora», dijo con voz grave. «Recuerda lo que hemos hablado. Mantente calmada, responde solo lo que te pregunten y por favor no reacciones a las provocaciones de Roberto». Elena asintió, aunque sabía que sería más fácil decirlo que hacerlo. Se levantó de la banca de madera, alisó su falda y siguió al licenciado Hernández hacia la sala de audiencias. Carmen la acompañó hasta la puerta, donde tuvo que quedarse, ya que solo las partes involucradas y sus representantes legales podían ingresar. «Te veo cuando salgas, hermana», le dijo Carmen, apretándole el brazo. «Estaremos esperándote mamá y yo». La sala de audiencias era más pequeña de lo que Elena había imaginado. Las paredes de color beige parecían cerrarse sobre ella mientras tomaba asiento en la mesa del demandado. Al otro lado del pasillo, Roberto la miraba con esa sonrisa fría que había aprendido a temer durante los últimos años de su matrimonio. Vestía un traje gris impecable, su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y esa expresión de suficiencia que adoptaba cuando sabía que tenía ventaja. A su lado, la licenciada Patricia Vega, su abogada, revisaba unos documentos con expresión concentrada. Elena había oído hablar de ella. Tenía fama de ser despiadada en casos de custodia, especialmente cuando defendía a hombres adinerados. Roberto había elegido bien. El juez Martínez entró a la sala, y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con barba gris y expresión seria. Elena había investigado sobre él. Tenía fama de ser justo pero tradicional en sus valores familiares. Eso podía jugar a favor o en contra de ella, dependiendo de cómo presentara Roberto su caso. «Buenos días», dijo el juez mientras tomaba asiento. «Estamos aquí para la audiencia de custodia provisional en el caso Morales versus Morales. Licenciada Vega, puede proceder». Patricia Vega se levantó con elegancia, ajustando su traje negro. Era una mujer imponente de unos 40 años, con cabello rubio recogido en un moño perfecto. «Gracias, su señoría. Represento al señor Roberto Morales en este lamentable caso de divorcio y custodia de la menor Sofía Morales, de 8 años de edad». Su voz era clara y profesional, cada palabra calculada para el máximo impacto. «Mi cliente ha venido hoy con el corazón partido, pero con la determinación de proteger a su hija de un ambiente familiar disfuncional y potencialmente peligroso». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que vendrían las acusaciones, pero escucharlas en voz alta, en un tribunal, la hacía sentir vulnerable y expuesta. «Su señoría», continuó la licenciada Vega, «presentaremos evidencia contundente de que la señora Elena Morales ha demostrado patrones de comportamiento irresponsable, negligencia hacia su hija y un estilo de vida incompatible con el bienestar de una menor de edad». El licenciado Hernández se tensó a su lado, pero Elena lo detuvo con una mirada. Sabía que esto era solo el comienzo. Roberto se levantó cuando fue llamado al estrado. Caminó con paso firme, la postura erguida, proyectando la imagen de un padre preocupado y responsable. Elena lo conocía mejor que nadie.
Sabía que esa actuación era tan natural para él como respirar. Señor Morales, comenzó la licenciada Vega, ¿podría contarle al tribunal sobre su matrimonio con la demandada? Roberto suspiró profundamente, como si le costara trabajo hablar del tema. Su señoría, durante los últimos años de nuestro matrimonio, fui testigo de un deterioro preocupante en el comportamiento de Elena. Comenzó a descuidar sus responsabilidades como madre y esposa. ¿Puede ser más específico? Por ejemplo, en múltiples ocasiones llegaba tarde por Sofía a la escuela. En marzo de este año la directora tuvo que llamarme porque Elena no había aparecido a recoger a nuestra hija, y la niña se quedó esperando hasta las 6 de la tarde. Elena quería gritar que eso había ocurrido porque había tenido una emergencia en el trabajo, un caso de violencia doméstica que requería atención inmediata, pero su abogado le había dicho que esperara su turno. También, continuó Roberto, comenzó a mostrar comportamiento errático. Salía sin explicaciones, a veces no regresaba hasta muy tarde en la noche, dejando a Sofía bajo mi cuidado sin previo aviso. ¿Tenía conocimiento de dónde iba? Roberto hizo una pausa dramática. Tengo razones para creer que comenzó a frecuentar bares y lugares inapropiados. En varias ocasiones llegó a casa con aliento alcohólico, en estado que no era apropiado para estar cerca de nuestra hija. La sangre de Elena hirvió. Era cierto que había salido algunas noches, pero había sido con Carmen y algunas amigas del trabajo, tratando de lidiar con el estrés de un matrimonio que se desmoronaba, y las pocas veces que había bebido algo había sido mínimo, nunca llegando a casa en mal estado. Su señoría, la voz de Roberto se quebró ligeramente. Lo que más me preocupa es el bienestar emocional de Sofía. La niña ha comenzado a mostrar signos de ansiedad. Sus calificaciones han bajado y en varias ocasiones me ha comentado que tiene miedo cuando mamá se enoja. Esa fue la gota que derramó el vaso. Elena se levantó a medias de su silla, pero el licenciado Hernández la detuvo con una mano firme en el brazo. ¿Miedo de qué exactamente?, preguntó la licenciada Vega. Roberto bajó la cabeza, como si le doliera hablar del tema. De sus reacciones violentas, su señoría. Elena ha desarrollado un temperamento explosivo. Grita constantemente, y en al menos 2 ocasiones que puedo recordar claramente, golpeó objetos cerca de Sofía durante sus arrebatos de ira. Elena sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Era cierto que había tenido momentos de frustración, especialmente cuando Roberto la provocaba deliberadamente frente a Sofía, pero jamás había sido violenta. Los objetos que Roberto mencionaba habían sido una puerta que cerró con fuerza durante una discusión, y una vez que había golpeado la mesa de la cocina con la mano durante una conversación tensa. ¿Ha buscado ayuda profesional para estos problemas?, preguntó la licenciada Vega. Lo he sugerido en múltiples ocasiones, pero Elena se niega categóricamente a reconocer que tiene un problema. Dice que yo soy quien está loco, que todo es culpa mía. Roberto miró directamente al juez. Su señoría, yo solo quiero lo mejor para mi hija. He tratado de mantener unida a nuestra familia, pero ya no puedo permitir que Sofía siga expuesta a este ambiente tóxico. El interrogatorio continuó durante 40 minutos más. Roberto pintó un cuadro de Elena como una madre negligente, emocionalmente inestable y potencialmente peligrosa. Habló de cenas quemadas, de tareas escolares sin supervisar, de noches donde Elena se quedaba trabajando hasta tarde, supuestamente en la oficina. Cada palabra era técnicamente cierta, pero completamente descontextualizada. Sí, había quemado cenas, porque trabajaba dobles turnos para ayudar con las finanzas familiares cuando Roberto había perdido un cliente importante. Sí, a veces llegaba tarde del trabajo, porque su labor como trabajadora social requería flexibilidad horaria para atender crisis familiares. Y sí, había noches donde no podía ayudar con las tareas porque estaba agotada física y emocionalmente. Pero Roberto no mencionó que durante esos periodos difíciles, él había sido emocionalmente ausente, criticando cada pequeño error, socavando su confianza como madre y creando un ambiente de tensión constante en el hogar. Cuando llegó el turno del licenciado Hernández para el contrainterrogatorio, Elena sintió un rayo de esperanza. «Señor Morales», comenzó su abogado,
Usted ha pintado un cuadro muy detallado de los supuestos fallos de su esposa. ¿Podría contarle al tribunal qué estaba haciendo usted durante estos periodos, cuando ella supuestamente estaba siendo negligente? Roberto se enderezó. Trabajando para mantener a mi familia naturalmente. Como contador tengo responsabilidades hacia mis clientes que requieren atención constante. Ya veo. Y en esas noches cuando su esposa llegaba tarde del trabajo, usted se hacía cargo del cuidado de Sofía. Por supuesto. Soy un padre muy involucrado. ¿Incluía eso ayudarla con las tareas, prepararle la cena, bañarla? Roberto vaciló por primera vez. Bueno, usualmente Sofía ya había cenado en casa de mi madre, quien vive cerca y nos ayuda frecuentemente. Ah, entonces su madre era quien realmente cuidaba de Sofía durante esas ocasiones. Ella nos apoya, sí, pero yo superviso todo. El licenciado Hernández consultó sus notas. Señor Morales, ¿es cierto que durante los últimos 2 años ha perdido 3 empleos diferentes? La licenciada Vega se levantó. Objeción, su señoría. No veo la relevancia de la historia laboral del señor Morales. Se relaciona con su capacidad de proveer estabilidad económica para la menor, respondió el licenciado Hernández. Permitida, dijo el juez. Roberto apretó la mandíbula. He tenido algunos cambios profesionales, sí, pero siempre he encontrado nuevas oportunidades rápidamente. Y durante esos periodos de desempleo, ¿quién sostenía económicamente el hogar? Era una responsabilidad compartida. ¿Compartida? ¿O era principalmente el salario de Elena como trabajadora social del DIF lo que mantenía a la familia a flote? Roberto no respondió inmediatamente, y Elena pudo ver la frustración creciendo en sus ojos. Señor Morales, ¿es cierto que el mes pasado se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en la colonia Roma Norte, cuya renta mensual es de 25,000 pesos? Sí, pero ¿y cómo está financiando este apartamento si, según nuestros registros, actualmente se encuentra entre trabajos? La licenciada Vega se levantó nuevamente. Objeción, su señoría. Estas preguntas no son relevantes para determinar la custodia de la menor. Pero Elena vio algo en la expresión del juez que le dio esperanza. Parecía estar evaluando la credibilidad de Roberto de manera más crítica. El contrainterrogatorio continuó, y poco a poco el licenciado Hernández logró mostrar algunas inconsistencias en el testimonio de Roberto. Sin embargo, Elena sabía que no era suficiente. Roberto había preparado bien su historia, y su presentación había sido convincente. Cuando Roberto bajó del estrado, Elena notó la satisfacción en su rostro. Sabía que había logrado plantar las semillas de duda sobre su capacidad como madre. El juez llamó a un receso de 30 minutos antes de continuar con el testimonio de Elena. Mientras salía de la sala, vio a Carmen esperándola en el pasillo, junto a su madre, doña Mercedes, una mujer de 65 años con cabello gris y ojos llenos de preocupación. ¿Cómo te sientes, mija?, le preguntó su madre abrazándola. Como si hubiera pasado un huracán por encima de mí, respondió Elena honestamente. Roberto estuvo convincente, pero tú sabes la verdad, dijo Carmen firmemente. Y cuando te toque hablar vas a contarla. El licenciado Hernández se acercó al grupo familiar. Su expresión era seria, pero no derrotista. Elena, necesitas saber que Roberto presentó un caso fuerte. Ha preparado bien su testimonio y su abogada sabe lo que hace. Hizo una pausa, pero también mostró algunas debilidades. Su historia sobre la estabilidad económica no fue consistente, y el juez notó algunas contradicciones. ¿Qué posibilidades tengo?, preguntó Elena directamente. Honestamente, en este momento, 50-50. Todo depende de tu testimonio y de si podemos presentar evidencia concreta que contradiga sus acusaciones. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. No solo estaba luchando por su reputación, estaba luchando por su hija. Hay algo más, continuó el licenciado Hernández. La licenciada Vega mencionó que tienen testigos para la próxima audiencia. No sabemos quiénes son, pero necesitamos estar preparados para más acusaciones. Cuando regresaron a la sala, Elena se sentía más determinada pero también más nerviosa. Sabía que los próximos minutos definirían el curso de la batalla legal que tenía por delante. El juez Martínez regresó y llamó al orden. Señora Morales, por favor tome el estrado. Elena se levantó.
sus piernas ligeramente temblorosas, y caminó hacia el estrado. Mientras juraba decir la verdad, miró brevemente hacia donde Roberto estaba sentado. Por un momento, vio un destello de la persona que había conocido y amado años atrás, pero rápidamente fue reemplazado por esa expresión fría y calculadora que había llegado a conocer también. «Señora Morales», comenzó el licenciado Hernández, ¿podría contarle al tribunal sobre su trabajo como trabajadora social? Trabajo para el DIF, específicamente en el Departamento de Protección Infantil, respondió Elena, sintiendo que su voz se hacía más firme al hablar de algo que conocía bien. Mi trabajo consiste en investigar casos de maltrato infantil, coordinar servicios de apoyo familiar y asegurarme de que los niños en situaciones de riesgo reciban la protección y ayuda que necesitan. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente? Oficialmente 40 horas, pero la realidad es que a menudo trabajo más. Cuando hay una emergencia familiar o un caso de alto riesgo, no puedo simplemente irme a casa porque sea viernes a las 5. ¿Puede darnos un ejemplo? Elena pensó por un momento. El mes pasado, recibí una llamada un sábado por la noche sobre una situación de violencia doméstica, donde había 3 niños involucrados. Tuve que ir inmediatamente para asegurarme de que estuvieran seguros y coordinar su colocación temporal. No regresé a casa hasta el domingo en la tarde. ¿Y cómo maneja estas situaciones con respecto a Sofía? Siempre me aseguro de que esté bien cuidada. Si Roberto no puede quedarse con ella, la dejo con mi hermana Carmen o con mi madre. Nunca la he dejado sola o sin supervisión apropiada. El licenciado Hernández continuó con preguntas que le permitían a Elena explicar el contexto detrás de muchas de las acusaciones de Roberto. Habló sobre los desafíos de equilibrar un trabajo demandante con la maternidad, sobre los periodos de estrés financiero cuando Roberto estaba desempleado, y sobre los esfuerzos que había hecho para mantener la estabilidad familiar. «Señora Morales», preguntó su abogado, «su esposo ha alegado que usted tiene problemas con el alcohol. ¿Qué responde a eso?» «Es completamente falso», respondió Elena firmemente. «Ocasionalmente bebo una copa de vino con la cena o una cerveza cuando salgo con mis hermanas, pero nunca he tenido problemas con el alcohol. Jamás he llegado a casa borracha o en condiciones inapropiadas para cuidar a mi hija». ¿Y las acusaciones sobre comportamiento violento? Elena sintió una oleada de emoción, pero se controló. «Nunca he sido violenta con Sofía o en su presencia. Es cierto que Roberto y yo hemos tenido discusiones, y sí, he cerrado puertas con fuerza o he golpeado la mesa durante conversaciones tensas, pero eso no constituye violencia. Son reacciones normales de frustración en un matrimonio deteriorado». Cuando llegó el turno de la licenciada Vega para el contrainterrogatorio, Elena se preparó para la tormenta. «Señora Morales», comenzó la abogada de Roberto con voz suave pero penetrante, «usted ha pintado un cuadro muy noble de su trabajo, pero ¿no es cierto que ha recibido llamadas de atención por parte de sus supervisores?» Elena se sintió desprevenida. «¿A qué se refiere específicamente? ¿No recibió una advertencia verbal en abril por llegar tarde repetidamente a las reuniones de equipo?» Elena sintió un nudo en el estómago. Era cierto, pero había sido debido a los conflictos de horario con las crisis familiares. Sí, pero fue contextualizada por la carga de trabajo excepcional que tuve durante ese periodo. Ya veo. ¿Y no es cierto que su supervisora, la licenciada Ramírez, expresó preocupación por su estado emocional durante esas reuniones? Ella se preocupaba por mi bienestar, sí, debido al estrés del divorcio. La licenciada Vega sonrió fríamente. ¿O porque notó que su desempeño laboral se estaba viendo afectado por sus problemas personales? El licenciado Hernández se levantó. «Objeción, su señoría. Está asumiendo hechos no establecidos». «Reformularé», dijo la licenciada Vega. «Señora Morales, ¿es cierto que en los últimos 6 meses ha tenido que rechazar casos debido a su carga personal?» Elena vaciló. Era complicado. Había tenido que ser más selectiva con los casos para manejar los procedimientos del divorcio, pero eso no significaba que estuviera fallando en su trabajo. He tenido que reorganizar mi carga de trabajo, ¿sí? Reorganizar o reducir. He sido más estratégica sobre los casos que puedo manejar efectivamente. La licenciada Vega consultó sus notas. «Señora Morales,
¿Reconoce usted que el 15 de mayo de este año llegó 2 horas tarde a recoger a Sofía de la escuela? Sí, pero... ¿Y que la directora tuvo que llamar a su esposo porque no podían contactarla a usted? Estaba en medio de una intervención de emergencia. Mi teléfono estaba en silencio. ¿Una intervención de emergencia un viernes a las 3 de la tarde? Elena sintió la trampa cerrándose. Los casos de protección infantil no siguen horarios de oficina. Por supuesto. ¿Pero no considera usted que su hija también merece ser una prioridad? Sofía es mi prioridad absoluta. Entonces, ¿por qué, según los registros de la escuela, ha llegado tarde a recogerla en 7 ocasiones durante este año escolar? Elena se sintió acorralada. Cada una de esas ocasiones tenía una explicación válida, pero presentadas así sin contexto, la hacían ver como una madre negligente. El interrogatorio continuó durante 1 hora más, con la licenciada Vega sistemáticamente desmantelando cada una de las explicaciones de Elena. Para cuando terminó, Elena se sentía derrotada y expuesta. Cuando bajó del estrado, vio la expresión preocupada del licenciado Hernández y supo que las cosas no habían ido bien. El juez consultó su reloj. Dado lo avanzado de la hora, continuaremos esta audiencia el próximo martes a las 9 de la mañana. Ambas partes pueden presentar testigos adicionales en ese momento. Mientras la sala se vaciaba, Elena se quedó sentada sintiendo como si acabara de sobrevivir un accidente automovilístico. Carmen se acercó rápidamente, seguida por su madre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen. Como si me hubieran puesto bajo un microscopio y encontraran defectos en cada célula, respondió Elena honestamente. El licenciado Hernández se acercó, guardando sus documentos. Elena, necesitamos hablar. Roberto y su abogada claramente han hecho su tarea. Tienen información específica sobre tu trabajo, fechas exactas, y han conseguido preparar un caso muy detallado. ¿Qué significa eso? Significa que tienen fuentes de información. Alguien les está proporcionando detalles sobre tu vida y tu trabajo. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién? Eso es lo que necesitamos averiguar antes del martes. Porque si no podemos contrarrestar sus acusaciones con evidencia concreta, existe una alta probabilidad de que Roberto obtenga la custodia temporal. Esa noche, Elena se sentó en la cocina de su departamento, un pequeño espacio de 2 habitaciones en la colonia Doctores, que había sido su hogar durante los últimos 3 meses, desde que se separó de Roberto. Sofía estaba con él ese fin de semana, según el acuerdo temporal que tenían, y la ausencia de su hija hacía que el lugar se sintiera aún más vacío. Carmen había insistido en quedarse a pasar la noche, preocupada por el estado emocional de su hermana. Estaba en la sala, hablando por teléfono con su novio, explicándole la situación legal. Elena repasaba mentalmente cada momento de la audiencia, cada pregunta, cada respuesta. Roberto había estado demasiado preparado, demasiado específico en sus acusaciones. Conocía detalles que solo alguien muy cerca de ella podría saber. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. «Bueno, Elena, soy yo». La voz de Roberto la sorprendió. Nunca la llamaba directamente. Toda comunicación pasaba por los abogados. «¿Qué quieres, Roberto?» «Quiero hablar contigo, sin abogados, sin toda esta hostilidad. Podemos resolver esto como adultos civilizados». Elena sintió una mezcla de esperanza y sospecha. «¿De qué quieres hablar?» «De Sofía. De nosotros. De cómo podemos hacer esto menos doloroso para todos, especialmente para nuestra hija». Elena miró hacia la sala, donde Carmen seguía hablando por teléfono. «¿Dónde quieres reunirte? ¿Qué tal el café donde solíamos ir los domingos?» «El de la Roma Norte. Mañana a las 10». Elena vaciló. Su abogado le había dicho específicamente que no hablara con Roberto sin representación legal presente. «No sé si sea buena idea, Roberto». «Elena, por favor. 10 años de matrimonio tienen que contar para algo. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». Había algo en su voz que sonaba diferente, más vulnerable, más parecido al hombre del que se había enamorado años atrás. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo para hablar». «Solo para hablar», confirmó Roberto. «Gracias, Elena. Nos vemos mañana». Cuando colgó, Carmen apareció en la puerta de la cocina. «¿Era Roberto?» Elena asintió.
Quiere reunirse mañana para hablar sobre una posible solución. Carmen frunció el ceño. Elena, después de lo que pasó hoy en el tribunal, ¿realmente crees que es buena idea? Probablemente no, admitió Elena. Pero si hay una pequeña posibilidad de que podamos resolver esto sin más batallas legales, tengo que intentarlo. Por Sofía. Carmen se sentó a la mesa de la cocina. Ten mucho cuidado, hermana. El Roberto que vimos hoy en el tribunal no es el mismo hombre con el que te casaste. Ha cambiado, y no para bien. Elena sabía que Carmen tenía razón, pero también sabía que tenía que agotar todas las posibilidades antes de continuar con la guerra legal que se había desatado. Por Sofía, por su familia, y por la pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, quedara algo del hombre que había amado. Esa noche, Elena durmió poco. Sus sueños estuvieron llenos de salas de tribunales, jueces con expresiones desaprobatorias, y la imagen de Sofía alejándose de ella, tomada de la mano de Roberto. No sabía que esa reunión del día siguiente cambiaría todo el curso de su batalla legal, ni que Roberto tenía planes muy diferentes a los que había expresado en la llamada telefónica. La tormenta que se había desatado en el tribunal era solo el comienzo. Lo peor estaba por venir. El Café Luna, ubicado en una esquina tranquila de la Roma Norte, había sido testigo de muchos momentos importantes en la relación de Elena y Roberto. Era allí donde él le había propuesto matrimonio 10 años atrás, donde habían celebrado cada aniversario durante los primeros años, y donde habían tenido tantas conversaciones íntimas sobre sus sueños y planes futuros. Elena llegó 5 minutos antes de las 10, eligiendo una mesa cerca de la ventana que daba a la calle Orizaba. El lugar mantenía su decoración bohemia de siempre, paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y el aroma familiar a café recién tostado. Sin embargo, esta mañana todo se sentía diferente, cargado de tensión y recuerdos dolorosos. Roberto llegó puntual, vestido de manera casual con jeans y una camisa blanca. Elena notó que se había afeitado y arreglado especialmente para la ocasión. Cuando la vio, sonrió con esa sonrisa que una vez había hecho que se derritiera, pero que ahora solo le causaba desconfianza. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a ella. «Sé que no ha sido fácil para ti, para ninguno de los dos». Elena estudió su rostro buscando signos de sinceridad. «¿Qué es lo que realmente quieres, Roberto?» Roberto ordenó un café americano, el mismo que había bebido durante todos los años de su matrimonio. Elena se quedó con su capuchino, ya medio frío por los nervios. «Quiero que dejemos de lastimarnos mutuamente», comenzó, su voz cargada de lo que parecía ser genuina emoción. «Lo que pasó ayer en el tribunal fue horrible para ambos. Sofía no se merece tener padres que se destruyan públicamente. Entonces, ¿por qué inventaste todas esas historias sobre mí?», preguntó Elena directamente. Roberto bajó la mirada hacia su taza. «No inventé nada, Elena. Todo lo que dije era técnicamente cierto. Técnicamente cierto, pero completamente fuera de contexto. Me hiciste ver como una madre negligente y alcohólica. Mira, tal vez mi abogada fue demasiado agresiva en su presentación», admitió Roberto. «Pero Elena, tú también has cometido errores. Los dos hemos cometido errores». Elena sintió una chispa de esperanza. Tal vez había una oportunidad de resolver esto civilizadamente. «¿Qué propones?». Roberto se inclinó hacia adelante, tomando sus manos a través de la mesa. Elena se sorprendió por el gesto, pero no las retiró inmediatamente. «Propongo que busquemos una custodia compartida real. 50-50. Sofía pasaría una semana conmigo, una semana contigo. Sin pleitos legales prolongados, sin más audiencias dolorosas». Elena consideró la propuesta. Era exactamente lo que había querido desde el principio, pero desconfiaba de por qué Roberto había cambiado de opinión tan súbitamente. ¿Y la pensión alimenticia? Podríamos eliminarla completamente. Cada uno se hace cargo de Sofía durante su semana, y dividimos los gastos mayores como educación y salud. Sonaba demasiado bueno para ser cierto. Elena conocía a Roberto lo suficiente como para saber que siempre había una trampa. «¿Qué más?», preguntó. Roberto sonrió, pero Elena captó algo frío en esa sonrisa. «Bueno,
habría algunas condiciones menores. ¿Como cuáles? Primero tendrías que aceptar ir a terapia psicológica, solo como formalidad, para demostrar que estás comprometida con ser la mejor madre posible. Elena frunció el ceño. ¿Qué tipo de terapia? Manejo de la ira, principalmente. Y tal vez algunas sesiones sobre balance, trabajo, vida personal. Elena sintió una alarma mental. Roberto, yo no tengo problemas de manejo de la ira. Mira, sé que no tienes problemas serios, dijo Roberto rápidamente. Pero después de ayer, para que esto funcione legalmente, necesitaríamos mostrar que ambos estamos tomando medidas para mejorar como padres. ¿Ambos? ¿Tú también irías a terapia? Roberto vaciló por una fracción de segundo. Por supuesto. Terapia de coparentalidad. Juntos. Elena no estaba convencida, pero la posibilidad de evitar meses de batallas legales era tentadora. ¿Qué más? También necesitaríamos establecer algunas reglas básicas sobre las actividades de Sofía. Nada de exponerla a situaciones inapropiadas, horarios consistentes, ese tipo de cosas. Define situaciones inapropiadas. Roberto se movió incómodo en su silla. Bueno, por ejemplo, nada de llevarla a bares o lugares donde haya consumo de alcohol. Roberto, yo nunca he llevado a Sofía a un bar. Lo sé, solo estoy siendo precavido. También, tal vez sería mejor que durante los primeros meses, las visitas nocturnas con tus amigos fueran limitadas. Elena comenzó a ver el patrón. Roberto no estaba ofreciendo un compromiso. Estaba tratando de controlar su vida bajo la apariencia de un acuerdo amigable. ¿Algo más en tu lista de condiciones? Roberto respiró profundo. Elena, sé que esto suena restrictivo, pero tenemos que pensar en lo que es mejor para Sofía. Después de lo que pasó en el tribunal ayer, cualquier juez va a querer ver que hemos tomado medidas proactivas. Elena retiró sus manos de las de Roberto. Lo que pasó en el tribunal ayer fue que tú y tu abogada presentaron una versión distorsionada de la realidad para hacerme ver mal. Elena, por favor, ¿sabes qué me molesta más, Roberto? Interrumpió Elena, su voz subiendo ligeramente. No es que estés luchando por la custodia. Entiendo que quieres lo mejor para Sofía. Lo que no entiendo es por qué sientes que tienes que destruirme para conseguirlo. Roberto se reclinó en su silla, y Elena vio un destello de la frialdad que había mostrado en el tribunal. Nadie te está destruyendo, Elena. Solo estamos presentando los hechos. ¿Los hechos? Roberto, ayer dijiste que tenía problemas con el alcohol. ¿Cuándo me has visto borracha? No dije que fueras alcohólica. Dije que había noches donde llegabas con aliento alcohólico. ¿Una copa de vino con la cena es alcoholismo ahora? Roberto suspiró dramáticamente. Mira, tal vez exageré un poco, pero Elena, tienes que admitir que tu comportamiento ha sido errático últimamente. Elena se dio cuenta de que esta conversación no iba a ningún lado productivo. Roberto estaba usando la misma táctica que había perfeccionado durante los últimos años de su matrimonio, hacer que ella cuestionara su propia percepción de la realidad. Roberto, agradezco que quieras encontrar una solución, pero no voy a aceptar condiciones que impliquen que soy una mala madre. La máscara de Roberto se deslizó completamente. Su expresión se volvió fría y calculadora. Elena, creo que no entiendes la gravedad de tu situación legal. ¿A qué te refieres? Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tengo testigos, Elena. Personas que están dispuestas a testificar sobre tu comportamiento irresponsable. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué testigos? La directora de la escuela de Sofía, por ejemplo. Está muy preocupada por los retrasos constantes y la falta de comunicación. La directora Martínez me conoce desde hace 3 años. Sabe que soy una madre responsable. Roberto sonrió fríamente. ¿Estás segura de eso? Porque según tengo entendido, ella ha documentado cuidadosamente cada retraso, cada vez que no contestaste el teléfono, cada ocasión donde Sofía llegó a clase sin desayunar porque salieron tarde de casa. Elena se sintió como si le hubieran dado una puñalada. Era cierto que había habido mañanas caóticas, pero ¿la directora realmente había estado documentando todo? También tengo a tu vecina, la señora Rodríguez. Está preocupada por los gritos que escucha de tu departamento. ¿Gritos? Roberto, nunca he gritado a Sofía. No, pero has gritado durante nuestras conversaciones telefónicas,
y ella no puede distinguir si los gritos son dirigidos a mí o a Sofía. Elena se dio cuenta de que Roberto había estado orquestando todo esto meticulosamente. Cada llamada telefónica donde había elevado la voz, cada momento de estrés, había sido cuidadosamente documentado y interpretado de la manera más perjudicial posible. ¿Y supongo que también tienes más testigos? Tu supervisora en el DIF está dispuesta a testificar sobre los problemas de rendimiento que has tenido últimamente. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La licenciada Ramírez jamás haría eso. Ella sabe por todo lo que estoy pasando. Roberto sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. De hecho, aquí tengo algunos correos electrónicos muy interesantes donde expresa preocupación por tu estado emocional y su impacto en tu trabajo. ¿Cómo conseguiste esos correos? Roberto guardó el teléfono sin responder directamente. Elena, la tecnología hace muchas cosas posibles hoy en día. Elena se dio cuenta de que Roberto había estado accediendo ilegalmente a su correo electrónico del trabajo. Se sintió violada y traicionada de una manera que no había experimentado antes. Esto es ilegal, Roberto. ¿Qué es ilegal? Presentar evidencia de que mi esposa está pasando por un periodo difícil que afecta su capacidad de ser madre. Hackear mi correo electrónico del trabajo es un delito federal. Roberto se rió. Elena, nadie hackeó nada. A veces la información llega por canales legítimos. Elena entendió que Roberto tenía a alguien dentro del DIF proporcionándole información. La traición se sintió aún más profunda. ¿Quién es? Preguntó en voz baja. ¿Quién es qué? ¿Quién te está pasando información sobre mi trabajo? Roberto sonrió enigmáticamente. Elena, tienes muchos colegas que están genuinamente preocupados por ti. Algunos sienten que tal vez necesitas ayuda profesional para manejar el estrés. Elena revisó mentalmente a sus compañeros de trabajo. ¿Quién podría estar traicionándola? Pensó en las conversaciones recientes, en quien había tenido acceso a sus correos, en quien conocía los detalles específicos de su carga de trabajo. Mi oferta sigue en pie, continuó Roberto. Podemos resolver esto amigablemente, o podemos seguir con el proceso legal donde tengo una montaña de evidencia en tu contra. Elena se levantó de la mesa sintiendo náuseas. No puedo creer que alguna vez pensé que te conocía. Elena, espera. No, dijo firmemente. No voy a sentarme aquí mientras me chantajeas con evidencia obtenida ilegalmente. No es chantaje, dijo Roberto también levantándose. Es una oportunidad de resolver esto como adultos. Elena tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Roberto la siguió. Elena, piénsalo bien. Si continuamos con el juicio, todo esto va a salir a la luz de manera mucho más pública y humillante. Elena se detuvo en la puerta del café, volteándose hacia Roberto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? Que alguna vez creí que me amabas. Te amo, dijo Roberto, y por un momento su voz sonó genuina. Pero amo más a mi hija, y no voy a permitir que crezca en un ambiente inestable. Elena salió del café sin responder. Mientras caminaba por la Orizaba hacia el metro, sacó su teléfono y marcó el número de Carmen. Carmen, necesito que vengas a mi casa ahora mismo, dijo cuando su hermana contestó. Roberto me tendió una trampa, y la situación es mucho peor de lo que pensábamos. Cuando Elena llegó a su departamento, encontró a Carmen ya esperándola con una expresión de preocupación extrema. ¿Qué pasó en el café? Elena le contó toda la conversación, desde la propuesta inicial hasta las amenazas veladas, y la revelación de que Roberto tenía acceso a su información laboral. Ese hijo de... comenzó Carmen, pero se contuvo. Elena, esto es muy serio. Si tiene acceso a tus correos del trabajo, ¿qué más puede tener? Elena no había pensado en eso. Sintió pánico al darse cuenta de las implicaciones. Necesito llamar al licenciado Hernández inmediatamente, dijo, buscando su teléfono. Elena, espera, dijo Carmen poniendo una mano en su brazo. Antes de llamar a tu abogado, necesitamos pensar esto estratégicamente. ¿Qué quieres decir? Carmen se sentó en el sofá, organizando sus pensamientos. Roberto claramente ha estado planeando esto durante meses. Tiene testigos, evidencia y acceso a información privada, pero también acaba de cometer un error. ¿Cuál error? Te amenazó directamente, y más importante,
Básicamente admitió que está obteniendo información de manera irregular. Elena se sentó junto a su hermana. ¿Pero cómo probamos eso? ¿Grabaste la conversación? Elena negó con la cabeza. No se me ocurrió. Carmen maldijo en voz baja. Está bien. Vamos a pensar en otra estrategia. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había pasado. Carmen, ¿tú crees que soy una mala madre? Carmen la miró con incredulidad. ¿Estás loca? Elena, eres la madre más dedicada que conozco. Trabajas en protección infantil, por el amor de Dios. Tu vida entera está dedicada a proteger niños. Pero tal vez Roberto tenga razón sobre algunas cosas. He llegado tarde a recoger a Sofía. He tenido que trabajar fines de semana. He estado estresada. ¡Para!, interrumpió Carmen firmemente. Esto es exactamente lo que Roberto quiere. Quiere que dudes de ti misma, que internalices sus acusaciones falsas. Elena sabía que Carmen tenía razón, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Después de años de manipulación emocional y ahora esta campaña legal sistemática, comenzaba a cuestionar su propia percepción de la realidad. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. Vamos a luchar, dijo Carmen decididamente. Pero necesitamos ser inteligentes al respecto. Elena marcó el número del licenciado Hernández. Cuando le contó sobre la reunión con Roberto, su abogado se quedó en silencio por un largo momento. Elena, esto cambia las cosas significativamente, dijo finalmente. Si Roberto tiene acceso no autorizado a tu correo del trabajo, eso es una violación seria de la privacidad. Pero ¿cómo lo probamos? Necesitamos investigar. ¿Tienes alguna sospecha de quién en tu trabajo podría estar proporcionando la información? Elena pensó cuidadosamente. Hay una persona, Marcos Villarreal. Es el coordinador de sistemas informáticos del DIF. Siempre ha sido un poco extraño conmigo, y tiene acceso a todos los correos electrónicos del departamento. ¿Hay alguna conexión entre él y Roberto? Elena intentó recordar. No que yo sepa, pero... Espera. Marcos estudió contabilidad antes de meterse en sistemas. Es posible que se conocieran profesionalmente. Necesitamos investigar esa conexión, dijo el licenciado Hernández. Mientras tanto, cambia inmediatamente todas tus contraseñas de correo tanto personal como laboral. ¿Qué pasa con los testigos que Roberto dice tener? Vamos a tener que prepararnos para contrarrestar cada uno. Necesito que hagas una lista de todas las personas que Roberto mencionó, junto con cualquier contexto que puedas proporcionar sobre las situaciones que él está distorsionando. Elena pasó el resto de la tarde trabajando en la lista de testigos y situaciones. Para cuando terminó, tenía 5 páginas de notas detalladas sobre cada incidente que Roberto había mencionado o insinuado. Carmen había estado investigando en Internet mientras Elena trabajaba. Elena, encontré algo interesante, dijo, mostrándole la pantalla de su laptop. Era el perfil de LinkedIn de Marcos Villarreal. Elena revisó su historial laboral y educación. Mira esto, señaló Carmen. Marcos trabajó en la firma contable Rodríguez y Asociados de 2018 a 2020. ¿No trabajó Roberto para ellos durante ese periodo? Elena sintió una conexión haciéndose en su mente. Sí, Roberto trabajó allí por casi 2 años antes de que lo despidieran por... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? A Roberto lo despidieron por acceder ilegalmente a información de clientes para beneficio personal. Nunca me contó los detalles exactos, solo que había sido un malentendido. Carmen y Elena se miraron. ¿Crees que Marcos estuvo involucrado en eso también? No lo sé, pero explicaría cómo se conocen y por qué Marcos podría estar ayudándolo ahora. Elena se sintió un poco esperanzada por primera vez en días. Si podían probar la conexión entre Roberto y Marcos, y demostrar que habían estado accediendo ilegalmente a su correo del trabajo, podrían cambiar completamente la dinámica del caso. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Su mente no paraba de dar vueltas, analizando cada detalle de la conversación con Roberto, cada implicación de lo que había descubierto sobre Marcos. A las 3 de la mañana, se levantó a tomar agua y se encontró con Carmen en la cocina, también despierta. «No puedes dormir tampoco», observó Carmen. «Sigo pensando en todo lo que Roberto dijo. ¿Y si realmente tengo problemas que no veo?» Carmen se acercó a su hermana. «Elena, escúchame bien.
He visto cómo eres con Sofía desde que nació. He visto cómo sacrificas tu tiempo libre, tu energía, tus oportunidades profesionales por ella. He visto cómo te quedas despierta toda la noche cuando está enferma, cómo trabajas horas extra para pagar sus clases de danza, cómo estudias con ella para sus exámenes. Elena comenzó a llorar en silencio. Roberto está usando técnicas de manipulación psicológica que probablemente aprendió durante años de maltrato emocional, continuó Carmen. Te está haciendo dudar de tu realidad, de tu valor como madre, de tu cordura. Es lo que hacen los abusadores. ¿Crees que Roberto me maltrataba emocionalmente? Carmen la miró con tristeza. Elena, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin preguntarte primero qué pensaría Roberto? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste segura de tus propios juicios? Elena se dio cuenta de que no podía recordar. Durante años, Roberto había minado sutilmente su confianza, cuestionando sus decisiones, reinterpretando sus acciones, haciendo que se sintiera incompetente y dependiente de su aprobación. ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque es gradual, explicó Carmen. Es como una rana en agua hirviendo. El cambio es tan lento que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Elena abrazó a su hermana, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Dolor por reconocer años de manipulación, pero alivio por finalmente entender que no estaba loca. ¿Qué voy a hacer, Carmen? Vamos a luchar, dijo Carmen firmemente. Pero esta vez, vamos a luchar inteligentemente. Roberto subestima dos cosas: tu fuerza cuando finalmente la reconoces, y el hecho de que no estás sola en esto. Elena se separó del abrazo limpiándose las lágrimas. Por primera vez desde que había comenzado el proceso de divorcio, se sintió determinada en lugar de victimizada. Tienes razón. Es hora de dejar de ser reactiva y empezar a ser proactiva. Carmen sonrió. Esa es mi hermana. Elena regresó a su habitación con una nueva resolución. Roberto había librado la primera batalla con ventaja porque ella no había entendido que estaba en guerra. Pero ahora las reglas habían cambiado. Al día siguiente, Elena tenía una cita con el licenciado Hernández para planear su estrategia. También había decidido que era hora de contactar a algunas personas que podrían ayudarla a demostrar que Roberto estaba fabricando su caso. Lo que no sabía era que Roberto también estaba planeando su próximo movimiento, y que las cosas estaban a punto de escalar de maneras que nunca había imaginado. El juego de ajedrez legal había comenzado oficialmente, y Elena finalmente estaba lista para jugar. El lunes por la mañana, Elena llegó temprano a las oficinas del DIF en la colonia Doctores. Había decidido que antes de su reunión con el licenciado Hernández, necesitaba investigar por su cuenta la situación con Marcos Villarreal. Tenía un plan, pero requería discreción y timing perfecto. La oficina estaba casi vacía a las 7 de la mañana. Elena se dirigió directamente al escritorio de su supervisora, la licenciada Patricia Ramírez, una mujer de 50 años con quien había desarrollado una relación de confianza durante sus 3 años trabajando en el departamento. Patricia, ¿tienes un minuto?, preguntó Elena, asomando la cabeza por la puerta del despacho. Por supuesto, Elena. Pasa y cierra la puerta. He estado preocupada por ti. Elena se sentó frente al escritorio de Patricia, notando las carpetas abultadas y los papeles dispersos que indicaban la carga de trabajo constante del departamento. Patricia, necesito preguntarte algo muy directo, y espero que puedas ser honesta conmigo. La licenciada Ramírez la miró con atención. ¿De qué se trata? ¿Has hablado con alguien sobre mi rendimiento laboral o mi situación personal? ¿Específicamente con alguien relacionado con mi proceso de divorcio? Patricia frunció el ceño. ¿Por qué me preguntas eso? Elena respiró profundo. Porque mi esposo parece tener información muy específica sobre conversaciones y correos internos del trabajo. Información que solo podría haber obtenido de alguien con acceso a mi expediente laboral. La expresión de Patricia cambió a una de shock genuino. Elena, eso es muy serio. Yo jamás hablaría con nadie externo sobre tu situación laboral sin tu consentimiento explícito. ¿Pero has documentado alguna preocupación sobre mi trabajo? Patricia vaciló. Elena, como tu supervisora, es mi responsabilidad documentar cualquier patrón que pueda afectar tu rendimiento. Sí,
He notado que has estado bajo mucho estrés, y sí, he documentado algunos retrasos y ausencias. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de documentación? Nada disciplinario, se apresuró a aclarar Patricia. Solo notas en tu expediente sobre el contexto de tu situación personal y cómo estamos adaptando tu carga de trabajo para apoyarte durante este periodo difícil. ¿Quién más tiene acceso a esa información? Patricia pensó por un momento. Recursos humanos, obviamente. El director del departamento. Y técnicamente Marcos Villarreal, ya que él maneja los sistemas y tiene acceso administrativo a todos los expedientes digitales. Elena sintió una confirmación fría de sus sospechas. Patricia, ¿tú confías en Marcos? Es una pregunta extraña, Elena. Marcos lleva 2 años trabajando aquí. Ha sido profesional y competente. ¿Por qué? Elena decidió ser directa. Creo que Marcos ha estado pasando información sobre mi expediente a mi esposo. Creo que se conocen de un trabajo anterior. Patricia se quedó en silencio por un momento largo. Elena, esas son acusaciones muy serias. Si tienes evidencia de una violación de confidencialidad. Estoy trabajando en reunir evidencia, interrumpió Elena. Pero necesito tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Elena se inclinó hacia adelante. Necesito que monitorees cualquier acceso que Marcos haga a mi expediente en los próximos días. ¿Puedes hacer eso discretamente? Patricia asintió lentamente. Puedo revisar los logs de acceso al sistema. Si Marcos ha estado accediendo a tu información sin razón profesional, quedará registrado. Gracias, dijo Elena, sintiendo el primer rayo de esperanza real en días. Elena, dijo Patricia, su voz tomando un tono más personal. Quiero que sepas que durante estos meses tu dedicación a los casos nunca ha disminuido. Sí, has tenido algunos ajustes de horario debido a tu situación personal, pero eso es completamente normal y manejable. Si alguien está usando información fuera de contexto para perjudicarte, lo van a lamentar, terminó Elena con determinación. Después de su conversación con Patricia, Elena se dirigió a su escritorio para revisar sus correos. Tenía curiosidad de ver si podía identificar algún patrón en los accesos a su cuenta. Mientras revisaba, notó que Marcos estaba en su cubículo, aparentemente concentrado en su computadora. Elena observó disimuladamente durante varios minutos. Marcos era un hombre de unos 35 años, delgado, con barba recortada y lentes. Siempre había sido cortés pero distante con ella. Ahora, observándolo con nueva sospecha, notó que la miraba ocasionalmente de manera furtiva. A las 9 de la mañana, Elena tenía su cita con el licenciado Hernández. Salió de la oficina sintiéndose más segura de que estaba en el camino correcto. La oficina del licenciado Hernández estaba en un edificio de oficinas de mediana altura en la colonia Roma Norte, no muy lejos del café donde había tenido la confrontación con Roberto el día anterior. Elena llegó puntual y encontró a su abogado esperándola con Carmen, quien había llegado temprano para participar en la estrategia. Elena, comenzó el licenciado Hernández después de que se sentaran, he estado investigando las conexiones que mencionaste ayer. Tienes razón sobre Marcos Villarreal y Roberto. Elena sintió una mezcla de satisfacción y aprehensión. ¿Qué encontraste? Ambos trabajaron para Rodríguez y Asociados durante el mismo periodo. Pero más interesante, encontré que Roberto fue despedido por acceso no autorizado a información de clientes, y Marcos renunció una semana después, bajo circunstancias misteriosas. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Estuvieron involucrados en algo juntos? Es posible y hay algo más, continuó el licenciado Hernández. He estado investigando el apartamento que Roberto está rentando. 25,000 pesos mensuales es mucho dinero para alguien que supuestamente está desempleado. ¿Encontraste la fuente de sus ingresos? Preguntó Elena. Está recibiendo transferencias regulares de una cuenta empresarial. Estoy tratando de rastrear el origen, pero requiere más investigación. Elena contó a su abogado sobre su conversación matutina con Patricia y el plan para monitorear los accesos de Marcos a su expediente. Excelente, dijo el licenciado Hernández. Si podemos probar que Marcos ha estado accediendo a tu información sin autorización y pasándola a Roberto, tenemos la base para una demanda por violación de privacidad
y posiblemente para descartar toda la evidencia que Roberto ha presentado. ¿Eso sería suficiente para ganar la custodia?, preguntó Elena. Sería un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que Roberto ha estado sistemáticamente manipulando la situación para hacerte ver mal. Carmen habló por primera vez en varios minutos. ¿Qué tal si tendiéramos una trampa? Ambos, Elena y el licenciado Hernández, la miraron con interés. Explica, dijo el licenciado. Carmen se acomodó en su silla, organizando sus pensamientos. Elena, ¿qué tal si crearas alguna información falsa que solo Marcos pudiera acceder? Algo que Roberto definitivamente usaría en el tribunal si la tuviera. Elena consideró la idea. ¿Cómo qué? No lo sé. Tal vez un correo electrónico ficticio a Patricia sobre algún incidente en el trabajo. Si Roberto menciona esa información en la próxima audiencia, sabríamos definitivamente que Marcos es la fuente. El licenciado Hernández reflexionó sobre la propuesta. Es riesgoso, pero podría funcionar. Sin embargo, tendríamos que ser muy cuidadosos sobre cómo estructuramos la trampa para que sea legal y ética. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Cómo lo haríamos? ¿Podrías enviar un correo a Patricia mencionando alguna preocupación ficticia sobre tu capacidad de manejar ciertos tipos de casos debido al estrés del divorcio? Algo que sonaría plausible pero que sería completamente falso. ¿Y Patricia estaría de acuerdo? Tendríamos que involucrarla en el plan. Si está dispuesta a ayudar para proteger la confidencialidad del sistema, podría funcionar. Elena se sintió emocionada por primera vez en semanas. Lo voy a intentar. Después de la reunión, Elena regresó a su oficina con un plan claro. Primero, necesitaba hablar nuevamente con Patricia sobre la trampa propuesta. Segundo, tenía que redactar cuidadosamente el correo de prueba. Tercero, necesitaba esperar y ver si Roberto mordía el anzuelo. Patricia se mostró inicialmente reacia a participar en lo que parecía una operación de espionaje, pero cuando Elena le explicó las posibles violaciones de confidencialidad y el impacto en su caso de custodia, accedió a ayudar. Si Marcos realmente está violando la privacidad de nuestros empleados, dijo Patricia, necesitamos saberlo y detenerlo inmediatamente. Elena redactó cuidadosamente el correo de prueba. Patricia, después de nuestra conversación de esta mañana, he estado reflexionando sobre mi situación. Creo que tal vez tengas razón sobre buscar ayuda profesional. He estado considerando tomar una licencia temporal porque, honestamente, me siento abrumada y no estoy segura de poder manejar casos de alto riesgo en este momento, especialmente después del incidente del viernes, donde casi pierdo los papeles con la familia García. ¿Podríamos hablar sobre las opciones de licencia médica esta semana? Elena, el incidente con la familia García era completamente ficticio. Elena nunca había trabajado con una familia con ese apellido, y nunca había tenido problemas profesionales durante casos. Elena envió el correo a las 2 de la tarde, cuando sabía que Marcos estaría en su escritorio. Luego, se dedicó a su trabajo normal, tratando de actuar con la mayor naturalidad posible. A las 4 de la tarde, Patricia apareció en su escritorio con una expresión tensa. Elena, necesitas ver esto, dijo en voz baja. Elena siguió a Patricia a su oficina, donde la supervisora había impreso los logs de acceso del sistema. Marcos accedió a tu expediente 3 veces hoy, dijo Patricia señalando las marcas de tiempo. Una vez a las 9:15 a.m., poco después de que tú y yo hablamos esta mañana. Otra a las 2:20 p.m., 10 minutos después de que enviaste el correo, y una tercera vez a las 3:45 p.m. Elena sintió una mezcla de satisfacción y revulsión. ¿Hay alguna razón profesional por la que él necesitaría acceder a mi expediente? Absolutamente ninguna. Los técnicos de sistemas solo acceden a expedientes de personal cuando hay problemas técnicos específicos o por solicitud directa de recursos humanos. ¿Y no hubo problemas técnicos o solicitudes? Patricia negó con la cabeza. Ninguna. Elena, esto es evidencia clara de violación de confidencialidad. Elena se sintió vindicada pero también vulnerable. Saber que Marcos había estado accediendo a su información personal la hacía sentir expuesta y traicionada. ¿Qué hacemos ahora? Ahora documentamos todo esto oficialmente y iniciamos una investigación interna, dijo Patricia.
Pero también creo que deberías informar inmediatamente a tu abogado. Elena llamó al licenciado Hernández desde la oficina de Patricia. Cuando le contó sobre los accesos, su abogado se mostró complacido. Perfecto, Elena. Esto es evidencia sólida de violación de privacidad. Ahora necesitamos esperar a ver si Roberto usa la información del correo ficticio. Elena no tuvo que esperar mucho. A las 6 de la tarde, mientras estaba cenando con Carmen y Sofía, era su noche de visita, recibió una llamada de Roberto. Elena, necesitamos hablar urgentemente, dijo Roberto sin preámbulos. ¿Sobre qué? He sabido algunas cosas muy preocupantes sobre tu situación laboral, cosas que podrían afectar seriamente el caso de custodia. Elena sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la voz calmada. ¿Qué cosas? Problemas serios en el trabajo, incidentes con familias. Elena, si estás teniendo un colapso mental, Roberto, no sé de qué estás hablando. El incidente con la familia García fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Por eso estás considerando tomar licencia médica. Elena casi gritó de triunfo. Roberto había mordido el anzuelo completamente. Roberto, ¿cómo sabes tú sobre mis asuntos laborales privados? Hubo una pausa en la línea. Elena podía escuchar a Roberto dándose cuenta de que había cometido un error. Elena, la gente se preocupa por ti. Cuando alguien está en crisis, ¿quién te dijo sobre la familia García específicamente, Roberto? Otra pausa más larga. Elena, eso no es importante. Lo importante es que necesitas ayuda. Elena colgó el teléfono y inmediatamente marcó el número del licenciado Hernández. Lo tenemos, dijo cuando su abogado contestó. Roberto acaba de mencionar información específica del correo ficticio. Mencionó la familia García y la licencia médica. Excelente, dijo el licenciado Hernández. Ahora tenemos evidencia directa de que Roberto está usando información obtenida ilegalmente de tu expediente laboral. ¿Qué hacemos ahora? Ahora preparamos una moción para descartar toda la evidencia que Roberto ha presentado hasta ahora, basándonos en que fue obtenida a través de violaciones de privacidad. También vamos a presentar cargos por acceso no autorizado a información confidencial. Elena se sintió esperanzada por primera vez en semanas. ¿Eso significa que puedo ganar la custodia? Significa que hemos nivelado el campo de juego significativamente. Pero Elena, necesitamos estar preparados para que Roberto escale sus tácticas. Cuando se sienta acorralado, podría volverse más desesperado y peligroso. Esa predicción resultó ser profética. Al día siguiente, Elena recibió una llamada de la directora de la escuela de Sofía. Señora Morales, dijo la directora Martínez, necesita venir a la escuela inmediatamente. Ha ocurrido un incidente con Sofía. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tipo de incidente? ¿Está lastimada? No está físicamente lastimada, pero está muy alterada. Su esposo vino esta mañana con una trabajadora social del DIF, diciendo que había preocupaciones sobre la seguridad de Sofía en casa. Elena se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué trabajadora social? Una tal licenciada Fernández. Dijo que había reportes de negligencia y que necesitaba evaluar la situación de Sofía. Elena conocía a todas las trabajadoras sociales del DIF. No había ninguna licenciada Fernández en su departamento. Directora, voy para allá inmediatamente. Por favor, no permita que nadie se lleve a Sofía hasta que yo llegue. Por supuesto, señora Morales. Sofía está segura en mi oficina. Elena llamó a Carmen mientras corría hacia su auto. Carmen, Roberto contrató a alguien para que se hiciera pasar por trabajadora social del DIFE. Está tratando de llevarse a Sofía. ¿Qué? ¿Eso es legal? No tengo idea, pero voy camino a la escuela. Llama al licenciado Hernández y dile que venga inmediatamente. Elena manejó a través del tráfico de la Ciudad de México con una mezcla de pánico y furia. Roberto había cruzado una línea que no sabía que existía. Usar el sistema de protección infantil para manipular la situación era no solo unethical, sino potencialmente ilegal. Cuando llegó a la escuela, encontró a Sofía en la oficina de la directora, llorando. Elena la abrazó inmediatamente. Mami, papá trajo a una señora que dijo que tal vez no podría vivir contigo más. Sollozó Sofía. Elena sintió una ira como nunca antes había experimentado. Roberto no solo la estaba atacando a ella, sino que estaba traumatizando a su propia hija en el proceso. Mi amor,
Eso no va a pasar. Mamá no va a permitir que nadie te separe de ella, dijo Elena, abrazando fuertemente a Sofía. La directora Martínez se acercó. Señora Morales, la supuesta trabajadora social se fue hace una hora cuando insistí en ver identificación oficial. Su credencial parecía falsa. ¿Dónde está Roberto ahora? Se fue con ella, pero dijo que regresaría esta tarde para recoger a Sofía. Elena llamó inmediatamente a la policía. Si Roberto estaba usando documentación falsa y haciéndose pasar por funcionarios del gobierno, eso constituía fraude. Cuando llegaron los oficiales, Elena explicó la situación. También llegó el licenciado Hernández, quien había traído copias de toda la documentación sobre el caso de custodia. Señora Morales, dijo el oficial encargado después de revisar los documentos, vamos a investigar esta situación. Si su esposo está usando documentación falsa para intentar llevarse a su hija, eso constituye varios delitos. Elena se sintió aliviada de que finalmente hubiera consecuencias legales reales para las acciones de Roberto. El licenciado Hernández habló con ella privadamente. Elena, esto cambia todo el caso. Roberto acaba de demostrar que está dispuesto a usar medios fraudulentos y a traumatizar a su propia hija para ganar la custodia. Ningún juez va a ver eso favorablemente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora presentamos una moción de emergencia para custodia exclusiva temporal, basándonos en que Roberto representa un peligro para el bienestar emocional de Sofía. Esa noche, Elena se quedó en casa con Sofía, quien se había calmado pero seguía haciendo preguntas sobre lo que había pasado en la escuela. Mami, ¿por qué papá quiere que no viva contigo?, preguntó Sofía mientras Elena la ayudaba con su tarea de matemáticas. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Mi amor, a veces cuando los adultos están tristes y enojados, toman decisiones que no son buenas. Papá te ama, pero está confundido ahora mismo. ¿Tú y papá se van a arreglar? Elena sintió una punzada de dolor. No creo que papá y yo vayamos a vivir juntos otra vez, pero eso no significa que él no te ama a ti. Y definitivamente no significa que yo te voy a dejar jamás. Sofía asintió, pareciendo procesar la información. ¿La señora que vino hoy va a regresar? No, mi amor. Esa señora no era quien decía ser, y no va a regresar. Después de que Sofía se durmió, Elena se sentó en su sala con Carmen, procesando los eventos del día. No puedo creer que Roberto haya llegado tan lejos, dijo Carmen. Yo sí puedo, respondió Elena tristemente. He estado pensando en todo lo que ha pasado, y me doy cuenta de que Roberto siempre ha sido capaz de esto. Lo que pasa es que antes yo era su objetivo, ¿no, Sofía? ¿Qué quieres decir? Elena suspiró. Durante años, Roberto usó técnicas de manipulación y control emocional conmigo. La diferencia es que yo era un adulto que podía, teóricamente, defenderme. Pero usar estas tácticas en un proceso de custodia donde Sofía se ve directamente afectada, eso muestra qué tan lejos está dispuesto a llegar. Carmen tomó la mano de su hermana. ¿Crees que va a empeorar? Elena pensó por un momento. Creo que Roberto se está desesperando. Hemos expuesto su conexión con Marcos, hemos demostrado que está obteniendo información ilegalmente, y ahora se ha metido en problemas legales reales con lo de hoy. Cuando las personas desesperadas se sienten acorraladas, pueden volverse impredecibles. Como si hubiera estado esperando su cue, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Bueno, Elena, soy Roberto. Necesitamos hablar inmediatamente. Roberto, después de lo que hiciste hoy en la escuela, no tengo nada que hablar contigo. Elena, escúchame. Las cosas se han salido de control, y necesitamos encontrar una manera de solucionarlas antes de que ambos salgamos lastimados. Elena puso el teléfono en altavoz para que Carmen pudiera escuchar. ¿Lastimados? Roberto, tú eres el que contrató a alguien para hacerse pasar por trabajadora social y traumatizaste a nuestra hija. Eso fue un malentendido, dijo Roberto rápidamente. La persona que contraté me aseguró que tenía credenciales legítimas. ¿Contrataste a alguien para evaluar a Sofía sin consultarme? Hubo una pausa. Elena estaba preocupado por las cosas que he estado escuchando sobre tu estabilidad mental. ¿Te refieres a la información que obtuviste ilegalmente de mi expediente laboral? Otra pausa más larga. Elena, no sé de qué estás hablando.
Elena se sintió cansada de los juegos. Roberto, sabemos sobre Marcos Villarreal. Sabemos que ha estado accediendo a mi información laboral y pasándotela. Tenemos evidencia documentada. El silencio en la línea se extendió por casi un minuto completo. Elena, dijo Roberto finalmente, su voz sonando diferente, más vulnerable. Las cosas se han complicado más de lo que esperaba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez ambos hemos cometido errores. Tal vez es hora de que encontremos una manera de resolver esto sin más daño. Elena se sintió cautelosa. Roberto había cambiado de táctica tantas veces que no sabía qué esperar. ¿Qué propones? Propongo que nos reunamos mañana, con nuestros abogados presentes y que lleguemos a un acuerdo de custodia compartida real. Sin más trucos, sin más manipulación de información. Elena miró a Carmen, quien negó con la cabeza vigorosamente. Roberto, después de todo lo que ha pasado, ¿por qué iba a confiar en ti? Porque ambos sabemos que si esto continúa escalando, va a ser Sofía quien más sufra. Y a pesar de todo, sé que tú no quieres eso y yo tampoco. Elena consideró sus palabras. Era cierto que la batalla legal estaba afectando a Sofía, pero también sabía que Roberto podía estar tratando de evitar las consecuencias legales de sus acciones. Voy a considerarlo, dijo finalmente. Pero Roberto, si esto es otra manipulación, no lo es, la interrumpió. Elena, estoy cansado. Estoy cansado de pelear. Estoy cansado de lastimar a la gente que amo. Y estoy cansado de ser una persona que no reconozco. Había algo en su voz que sonaba genuino, pero Elena había escuchado actuaciones convincentes de Roberto antes. Te doy una respuesta mañana, dijo y colgó. Carmen la miró con preocupación. Elena, no puedes estar considerando reunirte con él después de lo de hoy. No estoy considerando confiar en él, aclaró Elena. Pero si hay una oportunidad de resolver esto sin más trauma para Sofía, tengo que explorarla. ¿Y si es otra trampa? Elena se reclinó en el sofá, sintiendo el peso de las últimas semanas. Carmen, he aprendido algo en todo este proceso. Roberto puede ser manipulador y mentiroso, pero también es predecible. Sus patrones son consistentes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cada vez que se siente acorralado, ofrece un compromiso aparente para ganar tiempo y reposicionarse. Pero también quiero decir que ahora entiendo sus tácticas y puedo prepararme para ellas. Elena tomó su teléfono y marcó el número del licenciado Hernández. Licenciado, Roberto quiere reunirse mañana con abogados presentes para discutir un acuerdo. ¿Qué piensa? Después de lo de hoy, cualquier acuerdo tendría que ser muy favorable para ti, respondió el licenciado Hernández. Pero Elena, también podría ser una oportunidad para que Roberto se incrimine más a sí mismo. ¿Cómo? Si grabamos la reunión y él hace más admisiones sobre cómo ha obtenido información o sobre sus tácticas, podríamos usar eso en el tribunal. Elena se sintió intrigada. ¿Es legal grabar la reunión? Con el consentimiento de todos los presentes, sí. O si es en un lugar público donde no haya expectativa de privacidad. Elena tomó una decisión. Organice la reunión, pero en nuestros términos, en su oficina, con grabación y con condiciones muy claras sobre lo que estamos dispuestos a discutir. Perfecto. Elena, creo que finalmente estás tomando control de esta situación. Esa noche, Elena se sintió diferente. Por primera vez desde que había comenzado el proceso de divorcio, no se sentía como una víctima reaccionando a los ataques de Roberto. Se sentía como una estratega planeando sus propios movimientos. Roberto había subestimado dos cosas cruciales. La fuerza que Elena podía mostrar cuando finalmente entendía la situación completamente, y el hecho de que sus propias acciones desesperadas lo habían puesto en una posición legal vulnerable. La reunión del día siguiente sería crucial, pero Elena ya no tenía miedo. Tenía un plan, tenía evidencia, y más importante, tenía claridad sobre quién era realmente Roberto y de qué era capaz. El juego había cambiado, y esta vez, Elena estaba lista para ganar. La mañana del martes llegó con una lluvia intensa que golpeaba las ventanas del edificio de oficinas, donde se encontraba el despacho del licenciado Hernández. Elena había llegado una hora antes de la reunión pactada con Roberto. Necesitaba repasar una vez más la estrategia que habían planeado meticulosamente durante los últimos 2 días. En la sala de conferencias,
El licenciado Hernández había instalado discretamente un sistema de grabación de audio y video. Patricia Ramírez, su supervisora del DIF, también estaba presente como testigo oficial de las violaciones de confidencialidad. Carmen había insistido en estar allí, aunque tendría que permanecer en el despacho contiguo. Elena, dijo el licenciado Hernández mientras revisaba sus documentos, recuerda que el objetivo principal de esta reunión no es llegar a un acuerdo. Es conseguir que Roberto se incrimine más a sí mismo y que admita las tácticas ilegales que ha estado usando. Elena asintió, sintiéndose más calmada de lo que había esperado. ¿Qué pasa si realmente está arrepentido y quiere resolver esto honestamente? Entonces evaluaremos cualquier propuesta que haga, respondió su abogado. Pero Elena, basándonos en su patrón de comportamiento, es más probable que esto sea otra táctica manipulativa. A las 10 en punto, la recepcionista anunció la llegada de Roberto y la licenciada Vega. Elena los vio entrar a la sala de conferencias y notó inmediatamente que Roberto se veía diferente. Tenía ojeras profundas, su traje no estaba perfectamente planchado como siempre, y su cabello no estaba peinado con su precisión habitual. La licenciada Vega, por el contrario, se veía tan imponente como siempre, pero Elena notó una tensión en su postura que no había estado presente en las audiencias anteriores. «Buenos días», dijo el licenciado Hernández formalmente. «Antes de comenzar, debo informarles que esta reunión está siendo grabada con fines legales. ¿Todos los presentes están de acuerdo?» Roberto miró a su abogada, quien asintió brevemente. «Estamos de acuerdo», dijo la licenciada Vega. «Excelente. Roberto, entiendo que solicitaste esta reunión para discutir una posible resolución. Por favor, procede». Roberto se aclaró la garganta y miró directamente a Elena. «Elena, quiero empezar disculpándome por lo que pasó en la escuela de Sofía ayer. Eso fue un error de juicio de mi parte». Elena mantuvo su expresión neutral. ¿Un error de juicio? Contraté a alguien que me aseguró tener credenciales legítimas para hacer una evaluación psicológica independiente de la situación familiar. No sabía que sus credenciales eran falsas. El licenciado Hernández se inclinó hacia adelante. «Roberto, ¿estás admitiendo que contrataste a alguien para hacerse pasar por una trabajadora social oficial del DIF?» La licenciada Vega intervino rápidamente. «Mi cliente está admitiendo que fue engañado por un supuesto profesional». «Ya veo», dijo el licenciado Hernández. «¿Y cómo encontraste a este supuesto profesional?» Roberto vaciló. Fue una recomendación». «¿Una recomendación de quién?» Elena vio a Roberto intercambiar una mirada rápida con su abogada. «De un contacto profesional». «¿Marcos Villarreal, por casualidad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se puso visiblemente pálido, y la licenciada Vega frunció el ceño profundamente. «¿Cómo?» comenzó Roberto, pero se detuvo abruptamente. «¿Cómo sabemos sobre Marcos?», completó el licenciado Hernández. «Porque hemos estado investigando las violaciones de confidencialidad en el expediente laboral de Elena». Elena decidió que era momento de tomar control de la conversación. «Roberto, sabemos que Marcos ha estado accediendo ilegalmente a mi expediente laboral y pasándote información. Tenemos logs del sistema que lo prueban». Roberto miró a su abogada, claramente buscando orientación, pero la licenciada Vega parecía estar procesando información que obviamente no había conocido antes. «Roberto», dijo la licenciada Vega en voz baja, «¿hay algo que no me hayas contado sobre cómo obtuviste la información para el caso?» Roberto se quedó en silencio por un momento largo. Elena pudo ver las emociones cambiando en su rostro. Sorpresa, miedo y finalmente, algo parecido a la derrota. «Mira», dijo finalmente, «tal vez algunas de las cosas que hice no fueron completamente apropiadas». Elena sintió una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque finalmente Roberto estaba admitiendo sus tácticas ilegales, pero tristeza porque el hombre con quien se había casado había caído tan bajo. «¿Qué cosas específicamente no fueron apropiadas?», preguntó el licenciado Hernández. Roberto miró hacia la mesa, evitando el contacto visual con todos. «Marcos me ayudó a conseguir información sobre la situación laboral de Elena. Pensé que tenía derecho a saber si mi esposa estaba teniendo problemas que podrían afectar a nuestra hija. ¿Y pagaste por esta información?».
Roberto asintió casi imperceptiblemente. Le di algo de dinero a Marcos, sí. La licenciada Vega se veía cada vez más incómoda. Roberto, necesito hablar contigo privadamente. No, dijo Roberto sorprendiendo a todos. Estoy cansado de todo esto. Estoy cansado de mentir, de manipular, de lastimar a la gente. Elena lo miró con atención. Había algo diferente en Roberto, algo que no había visto en años. Parecía genuinamente agotado y arrepentido. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó Elena. Roberto levantó la vista hacia ella. Estoy diciendo que tal vez he estado equivocado sobre muchas cosas. Elena sintió una punzada de esperanza, pero se mantuvo cautelosa. ¿Cómo qué? Roberto respiró profundamente. Como pensar que la única manera de proteger a Sofía era alejándola de ti. Como creer que yo era un mejor padre simplemente porque podía pagar un apartamento más caro. Como usar información privada tuya para hacerte ver mal. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las controló. Roberto, ¿por qué hiciste todo esto? Podríamos haber trabajado juntos desde el principio. Roberto se quedó en silencio por un momento. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Tenía miedo de perderte a ti y cuando eso se volvió inevitable tenía miedo de perder a Sofía también. Pero Roberto, dijo Elena suavemente, nunca estuve tratando de alejarte de Sofía. Solo quería terminar nuestro matrimonio, no destruir tu relación con ella. Roberto asintió lentamente. Lo sé, creo que siempre lo supe, pero el miedo me hizo hacer cosas terribles. La licenciada Vega se aclaró la garganta. Roberto, realmente necesito aconsejarte que no sigas hablando sin que revisemos las implicaciones legales de... Patricia, la interrumpió Roberto. Creo que ya es hora de que enfrente las consecuencias de mis acciones. Elena miró a su ex esposo con una mezcla de emociones complejas. Parte de ella sentía compasión por él, pero otra parte seguía furiosa por todo el daño que había causado. Roberto, dijo el licenciado Hernández, ¿estás dispuesto a admitir oficialmente que pagaste por acceso ilegal a información confidencial del expediente laboral de Elena? Roberto asintió. Sí. ¿Y qué usaste esa información para presentar un caso falso sobre la capacidad parental de Elena? Roberto vaciló, pero finalmente asintió. Sí. ¿Y que contrataste a alguien con credenciales falsas para que se hiciera pasar por una trabajadora social oficial? Sí, aunque no sabía que las credenciales eran falsas cuando lo hice. El licenciado Hernández consultó sus notas. Roberto, dado estas admisiones, ¿estarías dispuesto a llegar a un acuerdo que incluya la custodia compartida equitativa de Sofía y una retractación formal de todas las acusaciones que has hecho contra Elena? Roberto miró a Elena directamente. Elena, ¿tú estarías dispuesta a eso? Después de todo lo que he hecho, ¿podrías confiar en mí lo suficiente para compartir la custodia de Sofía? Elena se tomó un momento para considerar la pregunta. Durante semanas, había estado luchando no solo por la custodia, sino por su reputación, su dignidad y su derecho a ser vista como una buena madre. Roberto había atacado todo eso sistemáticamente, pero mirándolo ahora, vio algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina y lo que parecía ser un arrepentimiento real. Roberto, dijo finalmente, no confío en ti. No después de todo lo que ha pasado. Pero confío en que amas a Sofía. Y confío en que el sistema legal puede protegernos a ambos si establecemos acuerdos claros con consecuencias específicas. Roberto asintió. Eso es justo. Elena continuó. Estaría dispuesta a considerar la custodia compartida, pero con condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Elena miró a su abogado, quien asintió para que continuara. Primero, retractación completa y pública de todas las acusaciones que has hecho contra mí, tanto en el tribunal como en cualquier otro lugar. Acepto. Segundo, restitución por todos los costos legales que he incurrido defendiéndome de acusaciones falsas. Roberto vaciló, pero asintió. Acepto. Tercero, terapia familiar obligatoria para todos nosotros, incluyendo sesiones individuales para ti sobre manejo de conflictos y coparentalidad. Acepto. Cuarto, cualquier violación de estos términos o cualquier intento futuro de manipular información para usarla en mi contra,
resultará en la pérdida inmediata de tus derechos de custodia. Roberto se quedó en silencio por un momento largo. Elena, esa última condición es severa. Roberto, dijo Elena firmemente, has demostrado que estás dispuesto a usar tácticas ilegales y manipulativas para conseguir lo que quieres. Necesito protecciones específicas para asegurarme de que eso no vuelva a pasar. La licenciada Vega finalmente habló. Elena, esa condición prácticamente convierte cualquier disputa futura en una pérdida automática para Roberto. Es extremadamente desequilibrada. El licenciado Hernández respondió. Dadas las violaciones específicas que Roberto ha admitido, incluyendo soborno para acceso ilegal a información confidencial y uso de documentación fraudulenta, creemos que estas condiciones son razonables. Elena miró a Roberto directamente. Roberto, la decisión es tuya. Puedes aceptar estas condiciones y tener una relación con Sofía basada en honestidad y respeto mutuo. O podemos continuar con el proceso legal donde vas a enfrentar cargos criminales por las cosas que has admitido hoy. Roberto miró a su abogada, quien negó con la cabeza sutilmente, indicando que no recomendaba aceptar los términos. Patricia, dijo Roberto, creo que Elena tiene derecho a pedir estas protecciones. La licenciada Vega suspiró. Roberto, si aceptas estos términos, estás básicamente renunciando a cualquier protección legal futura en disputas de custodia. Entiendo eso, respondió Roberto, pero también entiendo que he perdido el derecho moral de pedirle a Elena que confíe en mí sin garantías específicas. Elena sintió una mezcla de sorpresa y alivio. No había esperado que Roberto aceptara términos tan estrictos. ¿Hay algo más que quieras agregar a estos términos?, preguntó Elena. Roberto pensó por un momento. Solo una cosa. Quiero que Sofía sepa, cuando sea apropiado según su edad, que las cosas que dije sobre ti en el tribunal no eran ciertas. Quiero que sepa que eres una excelente madre y que los problemas en nuestro matrimonio no fueron culpa tuya. Elena se sintió sorprendida por esta solicitud. Era exactamente lo opuesto de lo que había esperado de Roberto. ¿Por qué es importante eso para ti? Roberto se quedó en silencio por un momento. Porque no quiero que Sofía crezca con una imagen distorsionada de su madre, basada en las mentiras que inventé cuando estaba asustado y desesperado. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos nuevamente. Por primera vez en años, estaba viendo destellos del hombre del que se había enamorado originalmente. Roberto, dijo suavemente, acepto estos términos. El licenciado Hernández se encargó de formalizar el acuerdo. Roberto tendría que presentar una retractación formal en el tribunal la semana siguiente, admitiendo que había fabricado evidencia y hecho acusaciones falsas. También tendría que cooperar con las autoridades en cualquier investigación sobre Marcos Villarreal. Cuando terminaron de redactar los documentos preliminares, Roberto se acercó a Elena antes de irse. Elena, dijo en voz baja, sé que esto no arregla el daño que he causado, pero quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. Elena lo miró por un momento. Roberto, aprecio la disculpa, pero lo que realmente importa ahora es que ambos seamos los mejores padres posibles para Sofía. Roberto asintió. Tienes razón. Y Elena, gracias por darme la oportunidad de seguir siendo su padre después de todo lo que hice. Elena no respondió, pero asintió brevemente. Roberto salió de la oficina con la licenciada Vega, quien claramente no estaba contenta con cómo habían resultado las cosas. Después de que se fueron, Elena se quedó en la sala de conferencias con su abogado y Patricia. Elena, dijo el licenciado Hernández, ¿estás segura de que quieres proceder con estos términos? Son muy favorables para ti, pero también significan que tendrás que trabajar con Roberto en la crianza de Sofía durante años. Elena consideró la pregunta. Licenciado, he aprendido algo importante en estos últimos meses. La venganza no me va a hacer una mejor madre, y destruir completamente a Roberto no va a ser bueno para Sofía a largo plazo. Patricia asintió. Elena, creo que tomaste la decisión correcta. Roberto claramente tiene problemas que necesita resolver, pero también es obvio que ama a Sofía. Además, continuó Elena, las condiciones que establecimos me protegen si él vuelve a comportarse de manera inapropiada.
pero también le dan la oportunidad de ser un buen padre si realmente está dispuesto a cambiar. Elena salió de la oficina sintiéndose extrañamente en paz. No había ganado una victoria total en el sentido de destruir a Roberto, pero había logrado algo más importante. Había protegido su derecho a ser madre. Había establecido condiciones para una coparentalidad segura, y había encontrado una manera de resolver el conflicto que no traumatizaría más a Sofía. Carmen la estaba esperando en la recepción, claramente ansiosa por saber cómo había resultado todo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen mientras caminaban hacia el elevador. Como si finalmente pudiera respirar, respondió Elena honestamente. Por primera vez en meses siento que tengo control sobre mi vida otra vez. ¿Y Roberto? ¿Crees que realmente ha cambiado? Elena pensó cuidadosamente sobre la pregunta. No sé si ha cambiado permanentemente, pero creo que se dio cuenta de que sus tácticas lo llevaron a un lugar donde iba a perder todo. A veces eso es suficiente para motivar un cambio real. ¿Y si vuelve a comportarse mal? Elena sonrió por primera vez en semanas. Entonces perderá la custodia inmediatamente. Los términos del acuerdo son muy claros al respecto. Esa tarde, Elena fue a recoger a Sofía de la escuela. Su hija corrió hacia ella con una sonrisa brillante, como si pudiera sentir que algo fundamental había cambiado. «Mami, ¿ya no vas a estar triste todo el tiempo?» Elena abrazó a su hija fuertemente. «No, mi amor, mami ya no va a estar triste todo el tiempo. ¿Y papá tampoco va a estar enojado?» Elena eligió sus palabras cuidadosamente. «Papá y mami tuvimos una conversación muy importante hoy, y creo que las cosas van a ser más tranquilas de ahora en adelante». ¿Eso significa que no van a pelear más en el teléfono? Elena se dio cuenta de cuánto había estado afectando a Sofía toda la situación. «Sí, mi amor. Eso significa que no vamos a pelear más». Esa noche, mientras Elena ayudaba a Sofía con su tarea, su teléfono sonó. Era Roberto. «Elena», dijo cuando ella contestó. «Solo quería decirte que le expliqué a Sofía que van a seguir viviendo contigo principalmente, pero que va a pasar tiempo conmigo también, y que papá y mami van a ser amables el uno con el otro de ahora en adelante». ¿Cómo lo tomó? Se veía aliviada, admitió Roberto. «Creo que ha estado más preocupada por toda esta situación de lo que nos dimos cuenta». Elena asintió, aunque Roberto no podía verla. «Los niños absorben más de lo que pensamos». «Elena», dijo Roberto después de una pausa, «quiero que sepas que voy a cumplir con todos los términos del acuerdo. Y más que eso, voy a hacer el trabajo personal necesario para ser el tipo de padre que Sofía se merece. Eso es lo único que importa ahora, Roberto». «Tienes razón. Buenas noches, Elena». «Buenas noches». 3 semanas después, Elena se encontraba en la misma sala del tribunal donde todo había comenzado. Pero esta vez, estaba allí para escuchar a Roberto retractarse formalmente de todas sus acusaciones y admitir que había usado tácticas ilegales para obtener información. El juez Martínez escuchó la retractación completa con expresión seria. «Señor Morales», dijo el juez cuando Roberto terminó, «las acciones que ha admitido constituyen serias violaciones de la privacidad y el proceso legal. Aunque el acuerdo civil evita cargos criminales, quiero que entienda que cualquier comportamiento similar en el futuro tendrá consecuencias severas». «Lo entiendo completamente, su señoría», respondió Roberto. El juez firmó la orden de custodia compartida con los términos específicos que Elena había requerido. Cuando salieron del tribunal, Elena se sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Marcos Villareal había sido despedido del DIF y enfrentaba cargos por acceso no autorizado a información confidencial. La investigación había revelado que había estado vendiendo información de empleados a varias personas durante meses. Patricia le había asegurado a Elena que su expediente laboral había sido limpiado de cualquier documentación negativa injustificada y que tendría todo el apoyo de la institución si necesitaba referencias profesionales en el futuro. 6 meses después, Elena estaba sentada en el mismo café donde Roberto le había tendido la trampa, pero esta vez estaba allí con Carmen y Sofía, celebrando el 8º cumpleaños de su hija. Roberto llegaría más tarde para unirse a la celebración. Era extraño, pero habían logrado establecer una dinámica de coparentalidad que funcionaba.
Roberto había cumplido religiosamente con todos los términos del acuerdo y había comenzado terapia individual, además de las sesiones familiares obligatorias. «Mami», dijo Sofía mientras soplaba las velas de su pastel, «¿sabes cuál fue mi deseo? Se supone que no debes decirlo, o no se cumple», le recordó Elena. Sofía sonrió traviesamente. «Pero este ya se cumplió. Deseé que tú y papá fueran amigos otra vez». Elena sintió una punzada de emoción. «¿Y crees que se cumplió?» «Sí», dijo Sofía con confianza, «porque ya no se gritan, y a veces hasta se ríen cuando vienen a buscarme». Carmen sonrió desde el otro lado de la mesa. «Los deseos de cumpleaños son muy poderosos». «Sí», concordó Elena abrazando a su hija. «Muy poderosos». Cuando Roberto llegó media hora más tarde, Elena notó que se veía más relajado de lo que había estado en años. La terapia parecía estar ayudándolo genuinamente. «Feliz cumpleaños, princesa», dijo Roberto, dándole a Sofía un abrazo y un regalo. «Papá, mira mi pastel», exclamó Sofía, mostrándole orgullosamente su creación de chocolate. Elena observó la interacción con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era la familia que había imaginado años atrás, pero era una familia funcional donde Sofía podía crecer sintiéndose amada y segura. Roberto se acercó a Elena mientras Sofía abría sus regalos. «Elena», dijo en voz baja, «quería agradecerte otra vez por darme la oportunidad de seguir siendo parte de la vida de Sofía». Elena lo miró pensativamente. «Roberto, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente por todo lo que hice?» Elena consideró la pregunta honestamente. «Roberto, creo que ya te he perdonado. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque guardar resentimiento solo me haría daño a mí y a Sofía». Roberto asintió. «Eso es más de lo que merezco». «No se trata de lo que mereces», dijo Elena. «Se trata de lo que es mejor para todos nosotros seguir adelante». Esa noche, después de que Roberto se llevara a Sofía para su fin de semana con él, Elena se sentó en su sala reflexionando sobre todo el camino que habían recorrido. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Patricia del DIF. «Elena, hay una posición de supervisora que va a abrirse el próximo mes. ¿Te interesaría aplicar?» Elena sonrió. Era el tipo de oportunidad profesional que había estado esperando durante años. Respondió. «Definitivamente interesada. Gracias por pensar en mí». Carmen entró a la sala con 2 tazas de té. «¿Buenas noticias?» «Muy buenas noticias», respondió Elena, contándole sobre la oportunidad laboral. «Elena», dijo Carmen después de escuchar, «estoy muy orgullosa de cómo manejaste toda esta situación. Pudiste haberte dejado consumir por la ira y el resentimiento, pero encontraste una manera de protegerte a ti y a Sofía sin destruir a Roberto en el proceso». Elena consideró las palabras de su hermana. «Sabes, Carmen, creo que aprendí algo importante durante todo esto. La fuerza real no viene de destruir a otras personas. Viene de mantenerte fiel a tus valores incluso cuando otros no lo hacen». «¿Y cuáles son tus valores más importantes?» Elena sonrió. «Ser una buena madre, ser honesta, y crear un ambiente donde Sofía pueda crecer sintiéndose segura y amada. Todo lo demás es secundario». Esa noche Elena durmió profundamente por primera vez en meses. No había pesadillas sobre tribunales o jueces desaprobatorios. No había ansiedad sobre el futuro de su hija. En sus sueños, vio a Sofía creciendo en un ambiente de honestidad y respeto mutuo, aprendiendo que los conflictos pueden resolverse sin violencia o manipulación, y que incluso cuando las familias cambian de forma, el amor puede persistir de nuevas maneras. Cuando despertó la mañana siguiente, Elena se sintió preparada para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Había aprendido que era más fuerte de lo que había creído, más capaz de lo que había imaginado, y más sabia de lo que había esperado. La batalla había terminado, pero más importante, Elena había ganado algo mucho más valioso que una victoria legal. Había ganado claridad sobre quién era realmente y qué tipo de vida quería construir para ella y su hija. El video de seguridad que había cambiado todo nunca llegó a existir físicamente, pero la verdad había emergido de todas maneras. A veces, la justicia no viene de evidencia dramática,
sino de la acumulación paciente de hechos, la persistencia en la honestidad y la valentía de enfrentar la manipulación con claridad y fortaleza. Elena había aprendido que la verdad más importante no era la que se podía capturar en una grabación, sino la que se vivía día a día en las decisiones que tomaba como madre, como mujer y como ser humano. Y esa verdad, una vez descubierta y abrazada completamente, era invencible. ¿Qué te pareció la historia de Elena y su lucha por la justicia? ¿Crees que Roberto realmente cambió o solo estaba tratando de evitar las consecuencias legales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta conocer tu punto de vista sobre estas situaciones tan complejas que pueden ocurrir en la vida real. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre las relaciones humanas, la justicia y la importancia de la verdad. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón.